Hoy nos trae el maestro David Alejandro Torres López, un tema pues bastante necesario en la formación de los docentes, que si bien es cierto pudiera tratarse de manera exclusiva en la licenciatura de Educación Especial o Inclusión Educativa, es un tema que nos es de interés y de relevancia para todos en la formación docente, sobre todo para tener elementos de intervención, más que de diagnóstico, de intervención en las aulas de educación básica. Eh, el maestro David Alejandro Torres López, él es de la dirección, él pertenece a la Dirección de Educación Normal del Estado de Veracruz, y como lo señalé hace un momento, él propuso este tema desde Veracruz, desde las normales, para todas las normales del país. En ese sentido, les hago una invitación, también una invitación abierta, a que todas las propuestas que ustedes tengan de temas de interés en los que ustedes son expertos, puedan compartirlo con nosotros a través de esta estrategia de los webinars que tenemos en la de GESPE, a través de nuestro Centro Virtual de Innovación Educativa. Le señalaba que el tema es la detección temprana del trastorno del espectro del autismo en la escuela. Hay instrumentos, señala el maestro David, hay instrumentos elaborados para este tema, para este proceso, que son más cercanos al tema clínico. Pero, ¿qué pasa entonces en la educación, en las escuelas? Aquí el maestro David abordará esta situación, cómo dotar a los maestros, cómo hacer que los maestros en educación básica, nuestros egresados de educación normal e incluso los maestros de educación normal puedan tener estas bases de intervención para poder también atender el espectro autista. Entonces ya sin más tardanza para poder comenzar, saludo a Yucatán también, a Nuevo León, a Manzanillo, Tlaxcala, Tijuana, Hidalgo, ya se van sumando, Guadalajara, perfecto. Ya tenemos 90 participantes, esto irá en aumento. Maestro David, lo saludo, le agradezco el interés por presentar este tema con todas las normales y pues sin más le cedo la palabra para que comencemos con este tema y esta bonita experiencia. Muchísimas gracias, maestro, y adelante. Bien, buenos días, saludos desde la ciudad de Jalapa. Eh, no lo escuchamos, maestro. Tiene activo su micrófono, pero... Ah, permítame. Ahí está. Ya, sí lo escucho. Era yo que tenía bloqueado el audio. Lo escuchamos, maestro. Bien, voy a comenzar a presentar pantalla para que sea más fácil esto. Bueno, me parece que no me permite, está presentando la pantalla Ninfa Almazán. Efectivamente, pensé que era su equipo, pero la maestra Ninfa Almazán está presentando justo el cartel de su presentación. Ahí está. Listo. Muchas gracias, maestra Ninfa. Adelante, maestro. Bien, no me permite compartir la pantalla en este momento. Quetzali, tenemos la presentación del maestro David. Sí, ahorita la compartimos desde acá y usted nos va indicando, maestro David, cuándo hacemos la transición. Ya me permite, ya me lo permitió. Ah, perfecto. Oh. Ahí está, muy bien. Bien. Sí, me aparecía el mensaje, me aparecía que no se podía compartir. Bien, pues buenos días.
Espero que les haya ido bien con el temblorcito que nos dio un susto. Aquí en Jalapa se sintió algo fuerte. Pero continuando entonces con la agenda, quisiera presentarles a ustedes el tema de la detección temprana del TEA en el aula. Quisiera comentarles que yo soy normalista de formación y en el doctorado en psicología que estudié en la Universidad Veracruzana, nos abocamos específicamente a este tema, ya que yo trabajo en el área de diagnóstico del Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que pertenece al DIF estatal. Quisiera comenzar a hablar sobre el trastorno espectro del autismo. En esta parte no vamos a poder hacer una sesión tanta de que ustedes me den sus opiniones porque nos tardaremos bastante, pero quisiera que hiciéramos un ejercicio de reflexión acerca de lo siguiente. ¿Existe el trastorno de espectro del autismo? ¿Alguien de aquí lo ha tocado? ¿Cómo es que lo podemos entonces concebir? ¿Cómo existe para los docentes de estancia infantil, de jardín de niños o de primaria? Y en ese pensar, ¿cómo existe para los docentes? Nos permitiría entender la forma intangible que tiene este tipo de condiciones, que solamente pueden obtenerse a partir de la observación, de la conducta, o de los sentimientos o de las sensaciones que me provocan a mí. En algunos lugares me han dicho alguna maestra, pues a mí yo vivo el trastorno espectro del autismo a partir de cierta frustración que tengo para poder integrar. Y así cada persona podrá sentirlo o vivirlo de forma diferente. De cómo existe para ti, parte la forma de cómo entenderlo y de cómo abordarlo. Si nos vamos a los manuales diagnósticos, de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5 en la versión en español, el trastorno espectro del autismo se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación social y por patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Para la consideración del diagnóstico, los síntomas deben estar presentes desde las primeras fases de desarrollo, causando un deterioro que sea clínicamente significativo en áreas importantes. Si nos vamos a la clasificación internacional de enfermedades, actualmente la que se encuentra vigente es la CIE 10. Sin embargo, ya entrará en vigor pronto la CIE 11, la cual divide el trastorno de espectro del autismo en 6 manifestaciones diferentes, que son, queriéndolas resumir de alguna forma, serían aquellas que se presentan con déficit de lenguaje, con déficit tanto en la parte intelectual como en el lenguaje, y los déficits de lenguaje se manejan desde deterioros leves o nulos hasta la ausencia del lenguaje funcional. El trastorno espectro del autismo se debe entender como un espectro que, a diferencia de un síndrome que tiene diversos signos reconocibles que se repiten juntos en una gran cantidad de casos, y de una enfermedad que tiene signos y una causa biológica conocida, el autismo se manifiesta a través de un espectro porque la sintomatología general difiere en gran medida dentro de los casos. Al existir, por ejemplo, quienes comienzan a hablar a los 8 meses de edad y otros que nunca lo hacen. Y así podremos encontrar que simplemente es una manifestación del espectro humano, en la cual muchas veces vamos a encontrar que una persona pudiera ser muy capaz en la parte social, así como va a haber gente que tenga muchísimas dificultades en la parte social, y dentro de ese espectro natural del ser humano, encontraríamos aquellos que por esas dificultades presentan afectaciones en diferentes áreas del funcionamiento regular. Pero ya yéndonos a la parte de la escuela, en el aula, Rivière
un genio que se nos fue demasiado pronto, un genio español que se nos fue demasiado pronto a los 52, 53 años, me parece. Hablaba sobre qué indicadores se pueden observar en el aula. Y él hablaba sobre muchos indicadores que los podemos buscar en la bibliografía que él presentó en su época. Pero aquí, si ven, presento algunos como aquella sordera aparentemente paradójica. Esa sordera paradójica que a veces el niño pareciera que no escucha, pero a veces parece que sí escucha. Ese es uno de los indicadores que nos marca Didier. Otro es que no comparte focos de atención con la mirada. Este es muy importante, es un indicador de los más fuertes acerca de cómo es que a partir de la mirada es difícil conectarse con la otra persona, con el niño, en este caso. Que el niño tiene dificultades para que lo que yo esté mirando, él lo mire, y esta atención conjunta tampoco la genera de su parte el pequeño. Que tiende a no mirar a los ojos, o no mira lo que hacen otras personas, que puede presentar juego repetitivo, dificultades en las transiciones o en los itinerarios, en los cambios de ropa, dificultades en el lenguaje. Otro elemento muy importante es el señalado, tanto para compartir experiencias como para pedir las cosas. Y si bien todos estos indicadores nos pudieran estar prendiendo foquitos para entender que este niño lo tengo que conocer un poco más, no necesariamente se presentarán en todos los niños, ni todos los niños lo presentarán con la misma dificultad. Hay una tesis doctoral que publicó Patricia García Primo, que podemos encontrarla en internet, y al final de esta charla les voy a dejar un enlace donde pueden descargar todos estos materiales, donde habla sobre las dificultades de detección del trastorno espectro del autismo y lo maneja desde la parte social emocional, nos dice desde los 12 meses, qué dificultades hay en la parte comunicativa simbólica, la atencional y la sensoriomotora. Y por ejemplo, en los 12 meses nos habla de un escaso contacto ocular, en la parte comunicativa simbólica poca frecuencia de vocalizaciones, en la parte atencional sensoromotora un déficit en desenganche atencional y otras características. También lo hace a los 18 meses y a los 24 meses. Todo retomado de muchos autores, los cuales ella en alguna pequeña tabla nos lo muestra y nos muestra toda una tesis al respecto, García Primo. No voy a repetir todo lo que menciona ella porque al final, como les mencioné, ustedes podrán descargar después los materiales. Pero sucede que se identifican diferencias fenotípicas entre hombres y mujeres, especialmente en relación a los síntomas. Esto ya ha sido estudiado y en la investigación que hicimos en el doctorado en psicología de la Universidad Veracruzana, encontramos que efectivamente, si nosotros revisamos la muestra de nuestra investigación acerca de los niños que no presentan trastorno espectro del autismo en comparación con las niñas que tampoco presentan el trastorno espectro del autismo, encontramos diferencias importantes en las cuales las niñas tienen mayor capacidad social y presentan menos conductas repetitivas e intereses restringidos. Y sucede lo mismo con los niños y las niñas que sí presentan un trastorno. Es decir, que hay manifestaciones más claras del trastorno espectro del autismo en niños que en niñas. Esto ha sido es una situación de debate actual en la cual se busca que existan formas de detección mucho más precisas para las niñas y que tendría que ser diferenciado entre niños y niñas. Encontramos que existen confusiones del trastorno espectro del autismo con otras dificultades o con otros trastornos. Por ejemplo, el aspecto de dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y leer las señales no verbales, esta tendencia a ser muy literal y no comprender
la parte pragmática, social, también se presenta en el trastorno de la comunicación social pragmática, que es un trastorno que aparece en el DSM-5 del 2013 y que también va a aparecer en la clasificación internacional de enfermedades 11, la CIE-11, en cuanto sea ya publicada para su uso. Actualmente está publicada para revisión. Los niños con déficit de atención también tienen estas dificultades para reconocer los sentimientos de otras personas, y las personas o los niños que tienen dificultades en el lenguaje receptivo. La dificultad con la función educativa para organizar y resolver problemas también se presenta en niños con TDAH y con otras dificultades de funcionamiento. Aquí tengo que hacer una acotación. Yo he sido uno de los que más ha expresado en diferentes foros acerca de que considero que la dificultad de la función ejecutiva, que mucho tiempo se consideró que formaba parte del cuadro clínico de trastorno espectro del autismo, no lo es así. Vemos que los niños con trastorno espectro del autismo pudieran tener una capacidad de función ejecutiva similar a cualquier otro niño que tenga su misma capacidad de lenguaje, de inteligencia o de edad, siempre y cuando esa función ejecutiva no involucre a personas. Por ejemplo, si yo para hacer una ejecución, la planificación de una tarea, requiero que parte de esa tarea sea comunicárselo a un adulto, compartir con un compañero, esa parte de la función ejecutiva va a estar afectada precisamente en los niños con trastorno del autismo. Pero si lo que requiero es obtener las galletas que están arriba del refrigerador, vamos a encontrar niños con trastorno del autismo que van a ser incluso superiores su función ejecutiva para esas tareas que otros niños, encontrando formas muy creativas para obtener esas galletas que están arriba del refrigerador sin pedírselas a nadie, sin tener que interactuar con nadie. La tendencia a buscar o evitar la estimulación sensorial también se presenta en el déficit de atención, aquí no lo encontramos nuevamente, en la discapacidad intelectual y en las dificultades de procesamiento sensorial. Hay un video muy interesante en internet, muchos videos que hay en YouTube, que refieren a cómo siente una persona con autismo y presentan cuando está en el supermercado, por ejemplo. Lo que presentan en esos videos realmente es un trastorno sensorial, no es trastorno espectro del autismo. Las personas con trastorno espectro del autismo pudieran no tener esta dificultad sensorial y son otras más las características que presentarían. Sin embargo, se ha hecho muy popular representar así el trastorno espectro del autismo. Los problemas con la conversación para expresarse, utilizar el volumen, la entonación, las pausas, también se presentan en discapacidad intelectual, las dificultades del lenguaje, las dificultades de aprendizaje no verbal. Las estereotipias comúnmente fueron descritas en la literatura científica para la discapacidad intelectual, y en múltiples trastornos se presentan estas estereotipias. También se presentan estas estereotipias en niños pequeños cuando están en periodo de vigilia, cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando están aburridos. En alguna ocasión me dice una mamá, es que el niño se pone a dar de vueltas solamente por la casa. Y le preguntaba, ¿y si usted le dice, vamos al parque a pasear, deja de hacerlo? Sí, por supuesto. Cuando está aburrido lo hace, cuando no está aburrido no lo hace. Ese tipo de estereotipias primarias son normales en todos los niños en edades tempranas. De todo esto que les he comentado, pues encontramos que una conclusión a la que llega Soto Calderón y que presento aquí, es que la medición tanto psicológica como pedagógica de las personas con autismo es una tarea muy compleja y a la vez sujeta a error, porque se confunde con muchos trastornos, porque pudiera ser que ciertos mitos confundan a las personas para observarlo, o porque también se puede camuflar en las niñas, en las pequeñas, y por esta razón se hace necesario el uso de métodos de medida confiables y válidos que permitan una adecuada evaluación. Ahora, lo que les mencionaba el doctor César Romero, es que en mi presentación de este tema menciono que uno de los problemas que hay en Veracruz y en México es que se están utilizando instrumentos que fueron creados
para otros ámbitos, como el clínico. Hay diferentes instrumentos como IDEA, como CARS, como MChat y otros que fueron creados para médicos, para psicólogos, para psiquiatras, pero no fueron creados para la escuela y tampoco fueron creados para la observación directa en el aula, es decir, sin tener que sacar al niño del salón para hacer las pruebas. Entonces yo les voy a presentar básicamente el día de hoy dos instrumentos con los cuales una persona que tenga pocos conocimientos del trastorno espectro del autismo pudiera ya comenzar a hacer detección temprana. El primero va a ser Detect. Este instrumento fue creado en México para riesgo de autismo niños desde los 12 meses hasta los 47 meses, es decir, un mes antes de cumplir los 4 años. Fue el primer instrumento observacional gratuito creado conforme a los criterios del DSM-5 y que también se tomaron en cuenta las indicaciones de la CIE 11 publicada para revisión. Y lo importante aquí es que lo pueden aplicar desde cuidadoras de guarderías. Es decir, que una persona con estudios de secundaria que juega con niños, que todo el tiempo está con niños, ya pudiera estar capacitada para aplicar esta prueba. Las maestras totalmente están calificadas para aplicar esta prueba. Su aplicación es muy sencilla. Hay que bailar con los niños, jugar con ellos, se les leen cuentos, se desayuna con ellos. Esto en una sesión durante un día en la que pudiera tardarse uno entre 1 hora o 2 horas, dependiendo de las actividades. Los mismos maestros pueden enriquecer las actividades, está permitido. En el manual se les indica que si ustedes quieren agregar otras actividades, pueden convertir esto en un día completo de actividades. No se tiene que sacar al niño, sino que se hacen las actividades con todo el grupo. Ya una vez que se hicieron las actividades con todo el grupo, ahora sí, responde el cuestionario con preguntas dicotómicas de respuesta sí o no, en aproximadamente 3 minutos por cada niño, inclusive más rápido. Y entonces las personas que lo contestan, los maestros, pudieran hacerlo solamente por aquellos niños con los cuales tienen algún tipo de... ok. Bien, les decían que ocultar esa parte de abajo, disculpen ustedes. Bien, pudieran entonces contestar el cuestionario y poder calificarlo para considerar si hay riesgo o no hay riesgo de autismo, de acuerdo a este cuestionario. Fue creado con la teoría clásica de los test, su estándar de la 2, que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo, y la cual es a nivel mundial la escala con mayor reconocimiento, tanto para investigación como para aplicación clínica. Y se realizó con una muestra de 111 niños y encontrando grados de sensibilidad y de especificidad bastante altos. Esto es la presentación, bueno, un poquito amplia, me parece, de lo que es Detecta. Se puede descargar gratuitamente en el enlace que les voy a dar al final, que es www.autismo.org.mx. Se pueden descargar todos los materiales que les estoy dando. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo es estas actividades. El bloque de actividades 1, primero nos ponemos a bailar con los niños. Vemos que se mencionan en el manual, viene con su manual completo, el cual fue presentado a las cuidadoras de estancia infantil, y solamente leyendo el manual, sin ninguna capacitación adicional, pudieron hacerlo, y con materiales que encontraban en sus escuelas. Por ejemplo, les decía, a bailar, nos ponemos a bailar con los niños, nos ponemos a observar cómo se relacionan con otros niños, si comparten miradas o sonrisas, y después se les motiva para que den pasos a la derecha, a la izquierda, etc. Pañuelos divertidos, nos ponemos a jugar con unos pañuelos. Burbujas, nos ponemos a jugar, lanzamos burbujas, les decimos ciertos pasos a seguir a los niños, desayunamos con ellos, ¿sí? Y otras actividades que se presentan en el manual, ¿sí? Ahorita les presenté nada más una muestra. A partir de eso se contesta este cuestionario.
que tiene dos dimensiones. La dimensión A es la de deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, y la B, los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Cada una, la primera tiene 8 cuestionamientos que se contestan de forma dicotómica, sí o no. En el manual se indica cuándo tengo que decir que sí, cuándo no. Y 7 en los cuales en la dimensión B, solamente el último no forma parte de los elementos que se presentan en los manuales diagnósticos, que es el de caminar de puntas sin que sea parte de la actividad. Esta es una conducta que se ha observado en muchos niños con TEA y que después del pilotaje y la puesta en práctica de este instrumento, se detectó que sí funciona para hacer este aprendizaje. Por ejemplo, tengo un niño que cuando aplicamos las actividades con todo el grupo, no comparte el gusto durante las actividades por medio de sonrisas, miradas o palabras, no lo hace, que durante el cuento no permanece con los demás ni me mira a contarlos, sino que no me mira o que no está con los demás niños cuando les pido que estén en círculo, y se va a ir calificando de esta manera, ¿sí? Desafortunadamente la dinámica que estamos teniendo en este taller dificultaría un poquito o retrasaría mucho que hiciéramos una muestra de cómo funciona, pero estoy seguro que muchos de ustedes que ya tienen un niño con TEA o posteriormente cuando lo tengan van a poder calificarlo de forma muy sencilla. Si se fijan, son enunciados muy simples. Por ejemplo, el 10, ríe sin sentido la mayor parte del tiempo, ¿sí? O el 11, se la pasa repitiendo palabras sin sentido. Todos son enunciados que personas con estudios de secundaria nos dijeron que los podían comprender. Luego hicimos una revisión del lenguaje y si efectivamente sí lo comprendían. Y vamos a ver, en la parte inferior dice puntos de corte para niños 10 y para niñas 8 puntos. Es decir, que en una niña, cuando saque 8 puntos o más, ya se considera riesgo de TEA, y en niños con 10 puntos o más ya se consideraría riesgo de TEA. Se menciona cómo se hace la calificación, que es sumando los no de la A y los sí de la B. Es muy sencillo, como les mencionaba, es muy fácil de aplicar. Y esto sería para los niños de 12 meses a 47 meses. Pero ¿qué pasa con los niños que son de 4 años a los 11 años? Para los 4 a los 11 años, pudiéramos utilizar el cuestionario de TEA. Este es un cuestionario que busca detectar tanto el trastorno espectro del autismo como el trastorno de comunicación social pragmática en el entorno escolar. Este cuestionario se aplica con 11 preguntas en una versión impresa u online. Esta versión online nos permite que nosotros generemos todo un análisis de lo que se aplicó en la escuela. Es decir, a la escuela yo solamente me llevo el cuestionario con 11 preguntas, se las hago al maestro que más conozca al niño, y entonces voy a la computadora, lo califico en línea y ya me da los resultados automáticamente. No le tengo que estar haciendo a sumar las bolitas como en Edutea, sino que el sistema de manera automática me lo hace. Tanto Edutea como Detecta son gratuitos y son para maestros. La única desventaja de Edutea es cierto vocabulario que es un poco técnico y que también no está creado para el entorno mexicano. Entonces, se resuelve muy fácilmente. La persona que sea experta, una persona experta, que sea experta tanto en trastorno espectro del autismo o en el área de psicología, pudiera revisar muy bien el EDUTEA y entonces en la escuela donde se va a aplicar, revisar el lenguaje con las personas que lo van a responder y ver si lo comprenden y explicarles ciertas partes que pudieran no comprender tan fácil, y en una sesión de cálculo media hora pudieran estar ya de acuerdo en el lenguaje para poder continuar con la aplicación de EDUTEA. Ahí está la página de internet. Si se fijan, en la parte superior de esta presentación dice
La dirección es difícil pueden tomarle una foto o al momento en la última diapositiva que les voy a presentar, va a venir el enlace de donde pueden descargar y ya descargan estas diapositivas y ya pudieran utilizar esta dirección. Y les pregunta cosas, por ejemplo, en la 1, si los acercamientos son peculiares o poco hábiles hacia los demás, si tiene dificultades para mantener una conversación de ida y vuelta, dificultades para compartir intereses, emociones, aspectos, fracaso para iniciar o responder a interacciones sociales, y entonces el maestro o maestra responde nunca o casi nunca, a veces, a menudo, siempre o casi siempre, contesta una de ellas, y entonces así lo hace con todo el cuestionario. Nos vamos a la página de internet que se menciona ahí, en la parte superior de esta diapositiva, y entonces se puede calificar en línea y nos va a dar un resultado que nos va a permitir obtener qué tanto se puede considerar que esa persona se encuentra dentro de las características del trastorno espectro del autismo. Si bien mencioné en un inicio que hay ciertos instrumentos como MChat que son creados para maestros, para médicos, perdón, y no para maestros, los maestros de educación especial o con cierta formación en algunas áreas de la salud pudieran estar aplicando MChat. El MChat R, que es el más actual, sugiere 20 preguntas que después son acompañadas de una entrevista. Este sí requeriría cierta capacitación, a diferencia de los anteriores, ya que no fue creado precisamente para maestros. Sería muy importante que quien lo aplique se capacitara en ello. También se resuelve de forma muy rápida. Tiene la dificultad en entornos mexicanos. Ha habido estudios en Estados Unidos que detectan que el vocabulario muchas veces los padres no lo comprenden, porque este cuestionario, a diferencia de los anteriores, se aplica haciéndoles preguntas a los papás. Entonces, hay ciertas dificultades en ello, en su aplicación. No es un cuestionario que me guste mucho, que sea algo muy bonito para mí, realmente yo por eso presento los otros dos. Pero es muy útil, funciona, ¿sí? Y por eso es que se los menciono. También es gratuito, también se puede descargar de internet. Les decía que una vez que se hacen las preguntas, después de las preguntas, después de las respuestas, se hace un cuestionario, ¿sí? Y ya una vez que se hizo todo este tamizaje, se envía diagnóstico. Quienes aplican el diagnóstico comúnmente aplicarán instrumentos como la prueba EDI para la evaluación del desarrollo infantil, que se aplica aquí por parte del sector salud en México y que es un estándar en México. Se aplica también, por ejemplo, el cuestionario de comunicación social, o la entrevista para el diagnóstico respecto al autismo, o el A22, que ya se los he mencionado, la escala de observación. Y a partir de los resultados de estas pruebas, la observación clínica de diferentes especialistas y la revisión médica, que difiere de caso en caso, se realiza el diagnóstico. Pero esto ya lo hace posteriormente ya un especialista a partir de los resultados que tienen. Bien, ahora, dice que aprovechar el tiempo, irme de corredito en las cosas más importantes que quería presentarles y no detenerme tanto en ciertos elementos, pero ahora les voy a decir, bueno, ¿para qué sirve este tamizaje? ¿Por qué bases tiene? ¿O cómo es que un maestro pudiera hacerlo si no conoce nada sobre autismo? Pues precisamente los instrumentos que les presentaba, por tanto Detecta como Edutea, fueron creados para maestros que no necesariamente tienen capacitación y que van a realizar un tamizaje que es una detección temprana. Como mencionábamos, puede ser desde los 12 meses hasta los 47 meses con el Detecta y de los 48 meses hasta los 11 años con el ETEA. Es decir, tienen para casi toda la parte de la educación básica. Ya decían, bueno, de 12 meses en adelante, ¿qué sucede? Bueno, de 12 meses en adelante se complejiza más la detección por las etapas de desarrollo que están pasando los jóvenes y las chicas, y entonces ya el tamizaje pues no sería tan válido y se tendría que hacer un proceso diagnóstico cuando se observan ciertas dificultades.
Entonces nos enfocamos a estas edades tempranas y es muy importante saber que cuando hacemos un tamizaje, no necesariamente los niños que salgan positivos a esta prueba presentarán el trastorno espectro del autismo. Lo más común que sucede es que los niños que salen positivos a estas pruebas salgan con trastorno espectro del autismo o con otra dificultad del desarrollo. Regularmente eso sucede. Es muy raro que tengan dificultades y no pasen esta prueba niños que no presentan ningún trastorno o ningún retraso del desarrollo. Sin embargo, va a haber niños que salgan negativos a estas pruebas y aún así presentan el trastorno espectro del autismo, que se denominan como los falsos negativos. Estos casos van a ser casos que tengan que ver con dos factores elementales, que son trastorno espectro del autismo, pero que no es el común. En la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades 10, que todavía está vigente en todos los centros de salud del mundo, que se revisan con base en los lineamientos de la OMS, vamos a encontrar todavía el autismo atípico y el síndrome de Asperger. Estos dos trastornos pudieran salir negativos a la prueba, a las que se les está presentando ahorita, porque precisamente en el autismo atípico hay dificultades en la comunicación social, hay dificultades en la interacción social, hay dificultades en las conductas, pero no necesariamente son las comunes el trastorno espectro del autismo. Por eso se denomina autismo atípico. Y en el caso del síndrome de Asperger, muchas veces los jóvenes o los niños con estas dificultades del desarrollo logran compensarlas a partir de su inteligencia y de su lenguaje. Y entonces no los notamos tanto como tan fácilmente y con estas pruebas pudieran salir negativos, aunque realmente sí están presentando trastorno. Entonces, lo que busca un tamizaje es que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, sí estén siendo detectados. No quiere decir esto que estas pruebas de tamizaje no sirvan tanto para autismo atípico como a síndrome de Asperger. Sí funcionan para ambos, pero va a haber algunos casos que no sean detectados. Bien, ahora sí me gustaría pues ir a la parte de las preguntas, porque creo que pueda yo aportarles la presentación de estos materiales y las cuestiones básicas de trastorno espectro del autismo, pues muchas veces pues las podemos descargar de internet, leerlos. Estoy seguro que no conocían Detecta y muchos de ustedes estoy convencido que no conocían Edutea, por eso fue importante presentarlos, pero una vez que los conocen pueden descargar los manuales y leerlos de manera muy sencilla, pero las dudas que les surgieron a partir de estos elementos son lo que me gustaría que pudieran. Muy bien, muchísimas gracias, maestro David Alejandro. Muy interesante su plática. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Primero, bueno, desconocemos el por qué no podían tener acceso a algunos maestros. Intentamos darle solución, pero no nos aparecía la solicitud. Entonces, señalarles que este seminario quedará grabado y lo van a poder encontrar en la página de nuestro Centro Virtual de Innovación Educativa. Si mis compañeros pueden poner en el chat la liga para que una vez que se concluya con este seminario puedan ustedes disponer de él con la presentación también en el Centro Virtual de Innovación Educativa. Asimismo, bueno, señalar aquí, vamos a mandarle al maestro David Alejandro las preguntas y comentarios que están en el chat para que también, si él gusta poner aquí su correo electrónico o algún medio de contacto, ustedes puedan hacerles también más preguntas al respecto. Voy a comentar, la maestra Ariana Cano pregunta que por qué no es posible aplicar la prueba en etapa de secundaria. Bueno, literalmente leo. Ya aclaró aquí. Dice, ¿por qué no se aplica a niños de secundaria? Y después más abajo pone, gracias por aclarar que debido al desarrollo y etapas de la adolescencia, sería complicado aplicar las pruebas en etapa de secundaria. Con esto
quedaría solventada la pregunta. Maestro David, ¿tiene algún comentario? Sí, efectivamente. En el caso de las niñas va a ser mucho más difícil detectar ya en secundaria. Sucede que las niñas, hay muchos estudios que nos indican que las niñas desde edades muy tempranas pueden compensar su capacidad social y pues cuando ya son adolescentes, pues muchísimo más. Entonces, estas pruebas de tamizaje ya no serían muy útiles en estas edades. Empieza la etapa de adolescencia, empiezan ciertas situaciones que son naturales de dificultades en la parte social. Ya muchos niños, quisiera por ejemplo darles un ejemplo que se les quede bastante grabado. Tenía yo en una ocasión cierto joven en intervención. Yo he trabajado con alrededor de 200 a 300 casos con diagnóstico o en proceso de diagnóstico de autismo. En cierta ocasión un chico se mencionaba que no presentaba en muchas conductas repetitivas. O sea, el chico sí tenía muchos intereses restringidos y tenía muchas dificultades en la comunicación social, pero por ejemplo estereotipias, eso no se observaban. Sucede que en cierta ocasión yo estaba acomodando ciertos materiales en una parte del salón y de reojo vi cómo él colocaba letras en orden y empezaba a mover las manos frente a las letras y entre sus ojos y las letras. Esa estereotipia, una vez que tú lo volteabas a ver, el joven la dejaba de hacer. Ya él sí, ya era capaz de controlar sus estereotipias cuando lo estaban mirando. Pero eso no va a suceder con un niño de 3, 5, 7 años. Pero con un adolescente ya toda su experiencia de vida y su capacidad intelectual ya le va a permitir ocultar, camuflar, se denomina, ciertas conductas. En este caso, una conducta bastante evidente, pero así como esa, pudieran ser ciertas conductas o dificultades como la dificultad para poder encajar en la parte social. Sucede con las niñas que en la parte ya de secundaria, de preparatoria, de universidad, cuando presentan el trastorno espectro del autismo, se aprenden los comportamientos de las telenovelas, se aprenden los comportamientos de las series, se aprenden los comportamientos de las personas más populares de la escuela y a partir de ello generan una capacidad para poder encajar y no necesariamente porque lo hayan desarrollado, sino que lo aprendieron. Y ahí vemos la diferencia entre el desarrollo y el aprendizaje. Pero es por eso que es más difícil ya en secundaria. Muchas gracias, maestro. También pregunta la maestra Rosa Isela Morales, ¿qué edades maneja de TEC A? Desde los 12 meses hasta los 47 meses. Okay, muy bien. Aquí hay más preguntas. Vamos a hacer unas preguntas más y si no tienen inconveniente, se las vamos a enviar, como le señalé hace un rato al maestro David, para que él tenga oportunidad también de dar respuesta directa. Ya estamos por cumplir la hora del webinar. Yo lamentablemente tengo que irme a otra reunión en unos minutos, pero vamos a hacer esto si no tienen inconveniente. Recordarles que queda grabado. Aquí el audio me ha parecido impecable, en algunos lugares por la conexión se oye entrecortado, pero en la grabación está quedando todo de manera limpia, tanto el video como el audio. Dice la maestra Tere Vargas, buenas tardes, doctor, excelente presentación. La interrogante que tengo es la siguiente. ¿Qué elemento requiero para determinar un perfil cognitivo en preescolar con un niño con autismo? ¿Y cómo hacer un perfil cognitivo más allá de pruebas psicométricas? Con esa pregunta, con estas dos preguntas estaríamos cerrando la participación, maestro David. Adelante, por favor. Bien. Antes de que se me olvide, porque ya no les presenté la diapositiva, recordarles, todos los materiales los pueden descargar en www.autismo.org.mx. Ya se los dejé en el chat y está muy fácil. Autismo.org de organización.mx. Ahí pueden descargar todos los materiales. Bien, respecto a lo que me decían, para hacer un perfil, por ejemplo, existe en lo que se llama la prueba PEP, que no es el programa de educación preescolar, sino es el perfil psicopedagógico,
que se maneja específicamente para autismo. Esta prueba PEP es una prueba que revisa el lenguaje, revisa la parte social, revisa la parte intelectual, y se genera todo un perfil psicopedagógico de los niños. En el caso del centro donde yo trabajo, lo aplica la especialista, que es la neuropsicóloga, y entonces ya se puede obtener un perfil superior. Sin embargo, si ustedes no cuentan con esos perfiles, pueden hacerlo a partir de lo que ustedes tengan, siempre considerando las características de su niño. Por ejemplo, les voy a mencionar otro ejemplo que me gusta a veces salirme tantito sobre, no nada más estar hablando de autismo, sino que con otros ejemplos se logre comprender cómo tenemos que hacer ciertas adecuaciones. Con los chicos sordos se puede aplicar las pruebas de inteligencia, las mismas que se aplican con los niños regulares, siempre y cuando la parte verbal, pues obviamente la vamos a modificar o la vamos a suprimir. Cuando se pueda modificar, la modificamos, por ejemplo, si el niño maneja lengua de señas, o la suprimimos o le hacemos alguna adecuación. En el caso de los niños con trastorno espectro del autismo, sería exactamente lo mismo. Y la parte de la indagación, pues tiene que ser bastante creativa muchas veces, porque si no tenemos los materiales como este llamado PEP, ¿sí? PEP 3, que es el que se utiliza actualmente, pues tendríamos que ser bastante creativos. Hay una, por ejemplo, la prueba Monterrey, a mí me encanta. Se utilizaba antes en preescolar, la dejaron de hacer. Si nosotros buscamos los materiales de la prueba Monterrey, hay muchos distribuidores que la venden en 200 pesos, 300 pesos aquí en México. Fue creada precisamente en Monterrey y es una prueba muy sencilla para evaluar la inteligencia a partir de, pues, aspectos muy piagetanos que muchas veces ya los consideramos ya de antaño, pero no, o sea, son vigentes. Bien, muchas gracias, maestro David. ¿Tendrá inconveniente en colocar su correo para que les sigan haciendo llegar algunas inquietudes? Nosotros, repito, vamos a enviarles estas preguntas en el chat para que las tenga usted, también los comentarios. Si no tiene inconveniente, ¿podría poner su correo en el chat, maestro David, para efectos de que lo contacten? Fíjese, el correo va a ser exactamente igual que la página, autismo.org.mx @gmail.com. Perfecto. Autismo.org.mx. Ok, @gmail.com. Ya lo pusieron ahí en la parte de Sevilla, ya lo pusieron. Sí, perfecto, muchas gracias. También decirles que las constancias, aquí están poniendo una liga del formulario, ahí podrán ustedes descargar el formulario, poner sus datos, que el nombre sea exactamente como quieren que aparezca en su constancia, y a través de este formulario se les generará la constancia de participación en este webinar. Yo sin más agradecerle al maestro David Alejandro Torres López de Veracruz el que haya impartido este interesante seminario. Espero que haya sido de utilidad, será de utilidad para muchos. Yo los vuelvo a invitar a hacer propuestas de temas diferentes de interés de la comunidad normalista para seguir creando estas redes de comunicación, de disciplinas que nos pueden ayudar ahorita que estamos en esta contingencia a distancia, poder seguir interactuando con nuestros pares académicos. Agradecerle mucho, maestro David, a todos ustedes también por su interés y participación en este seminario, y quedamos atentos para seguir compartiendo con ustedes estas experiencias. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Que estén muy bien.